Buenas tardes con todos los participantes. Les doy la bienvenida al proyecto MommyCare, organizado por el Comité de SCOMED y AMPTPL, AMP UTLA, donde se abarcarán temas sobre los trastornos hipertensivos en el embarazo. Sin más que decir, para mí es un gusto darle paso a nuestro querido ponente, el doctor Miguel Paz y Miño, médico graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2016, médico rural del Hospital Básico de Nena Galito 2017, médico residente de emergencias, ginecobstetricia, pediatría, neonatología, medicina interna del Hospital Básico de Yaruqui 2018, médico residente de ginecología y obstetricia Hospital IES Quito Sur 2019 y médico residente de la hospitalización de COVID 2020 hasta la actualidad. Buenas tardes, bienvenido doctor. Chicos, creo que el doc está teniendo unos problemas con el internet. Vamos a esperar unos minutitos para que pueda recuperar su internet y comenzamos.
Buenas tardes, Conde. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Miguel Pazimiño. Como ya les mencionaron, soy médico graduado de la Católica. Actualmente estoy trabajando en el Hospital del IES Quito Sur. He trabajado igual en varios hospitales, tanto de la red pública como del IES. Básicamente quiero agradecer aquí a los chicos de AEMPI UTPL y AEMPI UDLA por la invitación. Yo trabajé varios años en esta organización, entonces es un placer para mí poder colaborar con todos ustedes. Les comento, vamos a hablar un poquito sobre los trastornos hipertensivos en el embarazo, sobre todo el tema de preeclampsia y eclampsia. Estos son temas muy importantes, ya que nosotros, cuando salimos de la universidad, nos vamos a graduar como médicos generales. Es decir, tenemos que empezar nuestra vida profesional realizando la rural para los que nos quedamos en el país. Y bueno, básicamente igual así tengan que salir del país, luego tienen que regresar y realizar este procedimiento de la rural. He enfocado un poco esta presentación al tema de atención primaria en salud y qué es lo que nosotros deberíamos hacer como médicos generales, sobre todo en este tema, ya que así nosotros no nos guste este tema de ginecología, ni de trastornos hipertensivos, ni embarazadas. Lamentablemente en la rural es lo que más vamos a tener. Entonces vamos a empezar con un poco de generalidades y cualquier cosa igual me van a comentar. Ok, vamos a iniciar con trastornos hipertensivos en el embarazo. Como generalidades, nosotros vamos a tener que los trastornos hipertensivos en el embarazo son las complicaciones más comunes que vamos a tener no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Representa un alto porcentaje de mortalidad, tanto de la madre como del producto. Una de las principales causas de muerte materna en países en vías de desarrollo son los trastornos hipertensivos en el embarazo. En América Latina constituye una cuarta parte de las defunciones que vamos a tener de la parte de mujeres embarazadas, y en Ecuador es la primera causa con aproximadamente el 27.53%. ¿Qué es lo que va a caracterizar a los trastornos hipertensivos del embarazo? Más o menos un poco resumiendo el tema de la fisiopatología. Nosotros vamos a tener una disfunción endotelial, ¿sí? Una disfunción endotelial por un desbalance o una pérdida de esta igualdad dentro de unos factores tanto que promueven la angiogénesis como factores que son antiangiogenéticos, ¿ok? Entonces, este desbalance entre estas dos sustancias es lo que va a alterar el tema de la vascularidad materna. Nosotros tenemos unos factores angiogénicos, ¿sí? Como los que podemos ver aquí, que son factores de crecimiento del endotelio vascular, factores de crecimiento de la placenta, y vamos a tener en cambio los factores antiangiogénicos, que es la tirosinquinasa y la endoglina, que son las más importantes. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener más factores antiangiogénicos, por lo tanto, va a haber una disminución de la vascularidad y eso es lo que va a provocar los problemas hipertensivos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que estos factores que están elevados, los antiangiogénicos, van a estar presentes en niveles elevados hasta semanas antes de que aparezca la clínica. No es algo que es de un día para el otro, sino se va dando de a poco. Estos factores van a comenzar a aumentar previo a que se presente la clínica. Cuando ya se da la clínica es porque ya está instaurada en sí la enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener también paralelamente a
a esta disminución o a esta alteración del balance de factores angiogénicos y antiangiogénicos, vamos a tener también alteraciones enzimáticas, ¿ok? Alteraciones enzimáticas para la síntesis de óxido nítrico. Nosotros sabemos que el óxido nítrico de por sí es un agente y un potente vasodilatador. Si hay una alteración enzimática que altera el tema de la producción o del buen funcionamiento del óxido nítrico, esto nos va a provocar un estrés oxidativo a nivel del endotelio vascular de la madre, ¿sí? Al afectar el estado oxidativo de este endotelio materno, también va a afectar al endotelio placentario y nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a tener un aumento de la producción y del mecanismo de acción del tromboxano A2 y vamos a tener una disminución de la prostaciclina. Este aumento del tromboxano A2 y disminución de la prostaciclina nos va a provocar una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nosotros sabemos que es el sistema que va a regular toda la parte de la presión arterial dentro de nuestro organismo. Con este estímulo a este sistema renina-angiotensina, vamos a tener lo siguiente. Aumenta la resistencia periférica, la resistencia vascular periférica va a verse aumentada, y por ende nosotros vamos a tener una vasoconstricción generalizada, que es lo que nos va a provocar el aumento de la tensión arterial en estas pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado de esta vasoconstricción generalizada y de este mecanismo de acción y la fisiopatología que más o menos estamos resumiendo? Vamos a tener que va a alterarse el flujo útero-placentario, va a alterarse por completo. Puede provocar esto una trombosis a nivel del lecho vascular, a nivel del lecho vascular placentario, y por ende también nos va a dar unos depósitos de fibrina, que nos va a provocar isquemia e infarto placentario, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. Hay alteración enzimática, se altera la producción y el mecanismo de acción del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador en el organismo. Eso va a provocar alteración con aumento de la resistencia vascular, con una vasoconstricción generalizada, y esto nos va a disminuir el flujo útero-placentario. Por ende, podemos tener nosotros trombosis y podemos tener depósitos de fibrina que a la larga pueden provocar isquemia e infarto placentario. ¿Ok? Nosotros necesitamos diferenciar muy bien cuáles son los trastornos hipertensivos en el embarazo, ya que tenemos una línea de corte que son las 20 semanas de gestación, ¿sí? Nosotros tenemos una clasificación general en la cual podemos hablar que antes de las 20 semanas del embarazo, antes de las 20 semanas, nosotros vamos a tener una hipertensión crónica, o en casos excepcionales, nosotros sí podemos tener una preeclampsia y una eclampsia. Normalmente en algunas bibliografías ustedes encuentran como preeclampsia mayor de las 20 semanas. Sin embargo, en las guías de práctica clínica ecuatorianas igualmente se encuentra que sí puede existir preeclampsia y sí puede existir eclampsia antes de las 20 semanas, solamente en situaciones muy específicas, como por ejemplo alteraciones con síndrome antifosfolipídico, enfermedad trofoblástica, es decir, mola, o en embarazos gemelares. En estas situaciones en específico podría llegarse a presentar una preeclampsia o una eclampsia antes de las 20 semanas de la gestación. Normalmente nosotros también hablamos de una hipertensión arterial crónica, que es una enfermedad preexistente, es decir, una mujer antes de embarazarse es hipertensa, entonces consideramos que es una hipertensión crónica preexistente. Más de las 20 semanas, pasando este corte, nosotros podemos tener hipertensión gestacional, ¿ok? Podemos tener una hipertensión arterial crónica, es decir, la mujer que antes de embarazarse o antes de las 20 semanas tuvo presión alta,
pero con una preeclampsia o eclampsia sobreañadida. Sí, esto vamos a detallar más adelante. Y en sí podemos tener en una mujer embarazada que no tuvo nunca presión alta, podemos tener más de las 20 semanas preeclampsia o eclampsia. Ok. También nos habla de otros trastornos en general que son preeclampsia o eclampsia en el posparto que se puede dar, un efecto hipertensivo transitorio, es decir, una presión arterial elevada aislada, hipertensión de bata blanca, que es que la paciente lleva un registro en casa y el registro es normal, sin embargo, cuando va al control, la presión se ve elevada. Y el efecto hipertensivo de bata enmascarado es más bien lo contrario, que en algunos controles prenatales se encuentra con presión normal y en el registro se ve una o dos presiones aisladas que están elevadas. Dentro de esta clasificación, aquí vamos a detallar un poco más cada una de ellas. Tenemos como que tenemos aquí que la hipertensión en el embarazo, nosotros vamos a clasificar, catalogar o definir como una presión arterial elevada con valores mayores a 140/90, ¿ok? La hipertensión severa en el embarazo se toma como corte cuando se encuentra con una presión arterial sistólica mayor de 160 y diastólica mayor a 110. Ahora nosotros vamos a tener varios tipos de preeclampsia, ¿sí? Que tenemos que saber identificar. Tenemos una preeclampsia sin signos de severidad, que es como se la llama, que es cuando nosotros tenemos una paciente con una presión arterial de más de 140, pero menor de 160 en la sistólica, y tenemos una elevación de la tensión diastólica mayor de 90, pero menos de 110, ¿ok? Entonces, preeclampsia sin signos de severidad, una paciente con presión arterial mayor a 140/90 más proteinuria, ¿ok? La preeclampsia con signos de severidad o la grave, tenemos que es una presión arterial mayor a 160/110, pero que tiene uno o más criterios de severidad, que ya vamos a ver a continuación cuáles son. Podemos nosotros también tener una preeclampsia sin proteinuria, ¿sí? Que es una presión arterial mayor a 140/90, sin proteinuria obviamente, pero con uno de los siguientes aspectos que tenemos aquí. Una trombocitopenia o unas plaquetas menores a 100.000, enzimas hepáticas transaminasas AST, ALT elevadas, al doble de lo normal, una insuficiencia renal aguda con una creatinina mayor a 1.1, un edema agudo de pulmón o alteración con síntomas visuales o neurológicos. La eclampsia. La eclampsia básicamente van a ver en el siguiente tema. Sin embargo, igual aquí podemos ver la definición que es el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o un estado de coma en mujeres que estuvieron con preeclampsia durante el embarazo. La hipertensión gestacional es una mujer que presenta una presión arterial elevada mayor a 140/90, mayor a 140/90 a partir de las 20 semanas y sin proteinuria. Hipertensión arterial crónica, como les mencioné, es pacientes que tienen más de 140/90 en presión antes del embarazo o antes de las 20 semanas y obviamente sin proteinuria. A excepción que exista una lesión renal que ya estaba instaurada antes de la paciente. La hipertensión arterial crónica más una preeclampsia sobreañadida es una paciente que tiene una tensión arterial mayor a 140/90 antes del embarazo o antes de las 20 semanas y que persiste hasta 12 semanas después del parto y es asociada a la preeclampsia. Es decir, tiene una presión mayor de 140/90 desde antes del embarazo y cuando ya se encuentra embarazada pasa las 20 semanas y comienza a tener proteinuria. El efecto hipertensivo transitorio, que es lo que les comenté, que son pacientes que tienen elevación de la presión arterial por agentes ambientales o por dolor durante el parto, eso se considera como normal. El efecto hipertensivo de bata blanca, como les mencioné en el consultorio, tiene una presión elevada, sin embargo, en el historial es una presión arterial normal. Y el efecto hipertensivo enmascarado viene a ser lo contrario.
tiene un registro que tiene presiones arteriales con tendencia a elevarse y en el consultorio una presión aparentemente establecida. Dentro de la preeclampsia con signos de severidad, que es lo que comentamos hace un momento, tenemos que tener presente varios parámetros para poder identificar esta severidad. Dentro de esto tenemos una presión arterial de mayor a 160-110, que las plaquetas, como les mencioné, de menos de 100.000, alteración de la función hepática con aumento de las enzimas al doble de lo normal, una creatinina en la función renal mayor a 1.1, alteración con edema del pulmón, que no sea por otra causa, o alteración neurológica, ¿sí? Afectación de la visión, visión borrosa, tenemos, aquí nos menciona como escotomas, diplopía, fotofobia, alteraciones de hiperreflexia con los reflejos osteotendinosos que vamos a valorar más adelante. Sin embargo, aquí lo importante es saber también que hay un poco de controversia en estos temas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atendiendo a una paciente embarazada, nosotros vamos a preguntarle, señora, ¿tiene dolor de cabeza? Señora, ¿tiene náuseas? ¿Tiene vómito? ¿Tiene dolor del abdomen? Señora, ¿tiene alteraciones visuales? ¿Ve lucecitas? Señora, ¿usted escucha zumbidos en los oídos? O cosas por el estilo que nos van a enfocar un poco más a este tema de la preeclampsia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los términos tienen que ser bien utilizados. La mayoría de personas, cuando preguntamos del tema de si ve lucecitas, nosotros en la historia clínica lo detallamos como escotomas. Sin embargo, si ustedes ingresan a cualquier bibliografía y comienzan a revisar, escotomas en sí no es ver lucecitas, sino es otro trastorno visual. El hecho de ver lucecitas, que es lo que le preguntamos nosotros a la paciente embarazada, se llama fosfenos, ¿ok? Entonces nosotros nos estamos guiando más por esto de las lucecitas y ese término en especial es fosfenos más no escotomas, ¿ok? Entonces hay que saber utilizar bien los términos dentro de la historia clínica sobre todo, porque obviamente ustedes como ya deben saber es un tema muy importante la historia clínica y es para sustento médico legal. Bueno, para entrar en sí un poco más detalladamente y ahora lo que es la preeclampsia, que es lo que queremos, vamos a hablar un poco de los porcentajes que existen dentro del estudio de la aproximadamente es de un 5 un 10% en los países desarrollados y hasta un 18% en países en vías de desarrollo, como nosotros, ¿ok? En estos países de América Latina en vías de desarrollo, la preeclampsia en sí, muy aparte de la hipertensión crónica y de todos los otros trastornos, la preeclampsia en sí va a representar un 40 hasta un 80% de las muertes maternas, ¿sí? Eh, es decir, abarca un gran porcentaje de la morbimortalidad materna, y no solo materna, sino también perinatal, ¿sí? Tenemos nosotros que la muerte perinatal se multiplica por 5 durante la 2 veces un riesgo de morir por cualquier otra causa. Si es que la madre presenta preeclampsia, esto le multiplican por 5, se quintuplica y sería 10 veces más riesgo de morir. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que estos trastornos hipertensivos son muy importantes en la mujer embarazada. ¿A qué se asocia la muerte perinatal? Se asocia a una restricción de crecimiento intrauterino y a un parto pretérmino. ¿Ok? Como hay una alteración, como vimos anteriormente, en la función placentaria, en el flujo sanguíneo, obviamente llegan menos nutrientes, llegan menos sustancias hacia el organismo en este caso del producto que es el feto, y por ende va a haber una restricción del crecimiento. Y además
va a tener más riesgo de parto pretérmino porque corre riesgo no solamente la vida de la madre, sino la vida del bebé. Entonces, ahí se tiene que interrumpir el embarazo dependiendo de ciertas circunstancias. También tenemos que aproximadamente un 15 o un 25% de las mujeres que tienen hipertensión gestacional, es decir, presión elevada antes de las 20 semanas, sí, antes de las 20 semanas, van a desarrollar preeclampsia. ¿Ok? Entonces, personas con hipertensión gestacional, que es la que se presenta antes de las 20 semanas y sin proteinuria, son las personas que van a desarrollar preeclampsia a futuro. Dentro del tema de la preeclampsia, es importante que tengamos en cuenta los factores de riesgo altos y los factores de riesgo bajos para desarrollar la preeclampsia. Dentro de los factores de riesgo alto, nosotros tenemos que la paciente que ha tenido un trastorno hipertensivo, preeclampsia, eclampsia en embarazo previo, tiene un alto riesgo de desarrollar preeclampsia en este embarazo. Una enfermedad renal crónica también, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, trombofilias o síndrome antifosfolipídico, diabetes mellitus tipo 1 o 2 y la hipertensión arterial crónica. Todos estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar preeclampsia en el embarazo actual. También tenemos factores de riesgo menos importantes, que es que la paciente sea primigesta, un índice de masa corporal mayor de 25, una edad materna mayor de 40 años, embarazo en adolescentes, condiciones que nos van a llevar a la hiperplacentación, como por ejemplo embarazo múltiple, intervalos intergenésicos prolongados mayores de 10 años, antecedentes familiares de preeclampsia, infección de vías urinarias y una enfermedad periodontal. ¿Ok? Es necesario que una paciente presente un factor de riesgo alto para poder decir que es candidata a tener este tipo de enfermedad o dos o más factores de riesgo moderados. La clínica de la preeclampsia es un poco inespecífica, ¿ok? Más nos vamos a guiar un poco por la toma de la presión arterial y también por síntomas acompañantes a esto. Dentro de la clínica de la paciente con trastornos hipertensivos, nosotros podemos diferenciar algunos. El más importante dentro de la clínica, por decirlo así, es la cefalea. Nosotros tenemos pacientes que presentan cefalea, otras que pueden presentar asociado a la cefalea alteraciones visuales como los fosfenos, que es lo que les comenté, o escotomas a su vez, cualquiera de los dos. Pueden presentar náuseas, vómitos, pueden presentar dolor en abdomen, sobre todo en hipocondrio derecho, cuando ya nos presenta una alteración en las enzimas hepáticas y cuando hay una complicación, ya viene a ser una preeclampsia con signos de severidad, puede haber un dolor a nivel de hipocondrio derecho, que se asocia clínicamente, en la parte de laboratorio, a la elevación al doble de lo normal de las enzimas hepáticas. Puede presentar tinnitus, que son los sonidos que escuchan alrededor del oído. Pueden presentar mareo y también puede presentar edema. Es importante recalcar que en años, hace muchos años, el edema era parte del diagnóstico. El edema era, le daban mucha importancia al edema. Estaba dentro de los criterios, dentro de toda la parte clínica, y el edema lo asociaban a la gravedad y a la importancia de la preeclampsia. Sin embargo, ya en los estudios más recientes se ha dejado a un lado al edema porque en sí no es algo específico, ¿sí? Una paciente embarazada en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, va a tener un aumento del volumen sanguíneo, va a tener un aumento de toda la permeabilidad vascular y va a tener por ende en sí edema y no necesariamente es por un problema hipertensivo, ¿ok? Entonces, recapitulando como estábamos conversando, es importante una mujer embarazada, sobre todo para nosotros que terminamos nuestra carrera y vamos a hacer nuestro año de salud rural, es importante tener en cuenta esto. Mujer embarazada, toda mujer embarazada que nos llega a la consulta,
¿ok? Tiene que siempre tener un tamizaje para preeclampsia, ¿ok? Es sencillo, porque simplemente es toma de la presión arterial, interrogatorio sobre este tipo de síntomas que puede tener, y tercero, lo más básico que nosotros vamos a tener en un centro de salud, en un dispensario en donde nos toque hacer la rural, es tirillas reactivas de orina, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una mujer que nos llega a la emergencia, a nuestro centro de salud, y nosotros le tomamos la presión y vemos que tiene una presión arterial mayor de 140/90, decimos, ojo, vamos a investigar todo, ¿ok? ¿Qué es lo importante? También saber tomar la presión, ¿sí? Dentro de esto de los trastornos hipertensivos se recomienda que la presión sea tomada del mismo brazo con un intervalo de aproximadamente 15 minutos y poder ver en las dos tomas que la presión permanece elevada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer? Nos llega una paciente embarazada al centro de salud, la mayoría llegan caminando, llegan por sus propios medios, entonces, primero que se siente, tiene que descansar por lo menos unos 5 o 10 minutos, una vez que ya esté sentada y ha descansado, procedemos a tomar la presión arterial, ¿sí? Si nosotros tenemos la presión alta, ahí sí nos tenemos que enfocar y poder diferenciar cuál es el trastorno hipertensivo dependiendo de la edad gestacional y también según los antecedentes. ¿Ok? Entonces, como les dije, vamos a preguntar síntomas, si tiene cefalea, alteraciones visuales, náusea, vómito, dolor a nivel de abdomen, sobre todo en hipocondrio derecho, tinnitus, mareo y edema. Dentro de una paciente embarazada, que ya estamos viendo la importancia de este tema, vamos a necesitar tener en cuenta varias cosas. Hay factores que pueden ayudarnos a prevenir el progreso a una preeclampsia o a una eclampsia, ¿ok? Esto nos sirve mediante algunos, primero, medidas higiénico-dietéticas, ¿ok? ¿A qué me refiero con medidas higiénico-dietéticas? Me refiero a una buena alimentación, ¿ok? Una buena alimentación, necesitamos tener una buena red de apoyo de la embarazada. Segundo, tener un seguimiento y los controles prenatales óptimos, ¿ok? Y también es importante que la paciente, para prevenir todo este tema de preeclampsia y eclampsia, se haga los controles y también que sepa cuál es su tensión arterial basal, ¿sí? Nosotros tenemos que como corte 140/90, ¿ok? Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver en las cartillas de las embarazadas, hay varias mujeres que tienen en promedio presiones de 90/60, 100/60, 170, y esas son sus basales, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, estoy 90/60 y claro, después cuando va al control tiene 138/89, ¿sí? Obviamente decimos, bueno, no es mayor de 140/90, que es el corte para pensar en esta enfermedad, pero si nosotros nos podemos ver la basal de cuánto manejaba la paciente antes, que era 90/60, obviamente hay un incremento brusco de la presión arterial, ¿sí? Y eso nos debe llamar mucho la atención. Normalmente nosotros podemos decir que si una paciente que maneja una presión baja de 90/60 y tiene una elevación de la tensión arterial sistólica de 30 milímetros de mercurio y 15 milímetros de mercurio en la diastólica, tenemos que sospechar y tener un ojo clínico en esa parte, porque esta paciente podría ser que sí tenga preeclampsia, pese a que todavía no llega a pasar el rango de 140/90, y tendríamos que obviamente hacer estudios, ¿sí? Entonces, como les digo, para la prevención de una preeclampsia o de una eclampsia, medidas higiénico-dietéticas, controles prenatales y básicamente tener claro cuál era la cifra tensional basal de esta paciente antes para poder tomar en cuenta y poder estar más pendiente de esto. Dentro de la prevención también se puede manejar algunas medidas que son farmacológicas, como por ejemplo la administración del calcio y la administración del
ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Dentro de la prevención con calcio, nosotros tenemos que el calcio lo que nos va a realizar es a disminuir el riesgo de preeclampsia en un 52% y nos va a bajar la tasa o el riesgo de una preeclampsia con signos de severidad hasta un 25%. Entonces, el calcio nos disminuye el riesgo de 52% en preeclampsia leve en teoría y el 25% si es una preeclampsia más severa. El calcio que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de parto pretérmino, ¿ok? Nos va a aumentar, bueno, en sí no nos aumenta el peso del feto, sino que nos ayuda para que el embarazo pueda continuar con su etapa normal y el bebé pueda seguir creciendo normalmente. Porque como mencionamos antes, una de las principales complicaciones de la preeclampsia es la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, si nosotros prevenimos la preeclampsia con calcio, obviamente no vamos a tener restricción y el bebé va a comenzar a aumentar su peso y va a crecer con normalidad. ¿Sí? La OMS nos indica que una ingesta debe ser de por lo menos 1.200 miligramos al día de calcio en una mujer embarazada. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, como es en este caso nuestro país, se ha hecho un estudio en el que vamos a encontrar que las mujeres no eh, se alimentan bien, ¿sí? No se alimentan bien y van a tener una ingesta menor a 900 miligramos al día, entonces no cumple con los requerimientos diarios. En algunas bibliografías se dice que el calcio no se indica de manera rutinaria en todas las pacientes, sin embargo, depende mucho, como les digo, del nivel socioeconómico y también de la parte de en qué país o en qué zona nos encontramos, en donde si nosotros tenemos que por epidemiología la paciente no cumple con sus requerimientos diarios, obviamente ahí nosotros sí vamos a pensar en dar calcio como prevención, ¿ok? Más de 2 gramos de calcio, que si nos ponemos a ver en cuanto a la parte de alimentación, tendría que ser unas 3 a 4 tazas de leche diarias o de sus derivados, ¿sí? Queso, yogur. Entonces, más o menos eso es lo que tiene que la paciente tener durante un día de requerimientos, ¿ok? Nosotros vamos a dar 1.5 gramos de calcio elemental desde la semana 12 hasta el momento del parto, ¿ok? Entonces, la paciente nos llega, la semana 12 decidimos dar calcio o no dar calcio, si vemos, como les comentaba, por zona, por la parte socioeconómica, por ser un país en vías de desarrollo y también por el tema de antecedentes, como les decía, que debemos tener en cuenta. Obviamente, ahí sí vamos a iniciar con 1.5 gramos de calcio elemental diario, ¿sí? Sobre todo desde la semana 12 hasta que se dé el parto. La prevención con ácido acetil salicílico o la aspirina, nosotros tenemos que esta reduce un 17% en el riesgo de preeclampsia, aproximadamente, ¿sí? Igualmente, nosotros vamos a iniciar, al igual que el calcio, desde la semana 12 hasta el momento del nacimiento, y la dosis recomendada es de 75 a 100 miligramos cada noche, ¿ok? Se recomienda que preferiblemente el ácido acetil salicílico se lo administre en las noches de la mujer embarazada. Ok, ahora sí nos vamos adentrando un poco, hemos visto generalidades, hemos visto un poco de epidemiología, hemos visto un poco de definiciones, de clasificación, hemos visto un poco general la parte de la clínica. Ahora es importante irnos un poquito a la parte ya de cómo sería el diagnóstico en sí, aparte de la presión arterial. Como les mencionaba, nosotros necesitamos tener por lo menos a la mano una tirilla reactiva para poder realizar la prueba de orina, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cuánto equivale cada una de las cruces, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la proteinuria en tirilla va a ser negativa si es que nosotros tenemos un nivel menos de 30 miligramos por decilitro de proteínas en orina.
Hablamos de una cruz si tenemos proteínas de entre 30 y 100 miligramos sobre decilitro, dos cruces si tenemos más de entre 100 y 300 miligramos sobre decilitro, tres cruces si tenemos entre 300 miligramos a 1 gramo y cuatro cruces si nosotros tenemos más de 1 gramo de proteínas de orina. ¿Ok? Esto es importante saberlo para que en el momento en el que ustedes realicen la prueba, en su consulta, como les digo, en la abogada, en cualquier lugar que ustedes van a ver esta paciente, lo más rápido y lo más sencillo es tomar una tira reactiva, realizan y ven cuántas cruces tiene de proteínas y lo asocian a estos valores que ustedes van a ver aquí. Si nosotros tenemos ya una paciente que pensamos que tiene una preeclampsia, ok, o tenemos una alta sospecha de esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es monitorización continua de signos vitales para ver cómo va fluctuando la presión. Nosotros tenemos que a la paciente colocarle, obviamente, vía periférica, tenemos que colocarle una sonda Foley para poder controlar la ingesta, la excreta y la diuresis oral, que es importante. Ya vamos a ver más adelante. Lo recomendable en una paciente sería que tenga una diuresis mayor o por lo menos de 100 ml hora, que en este caso va a ser un punto muy importante para poder valorar el tratamiento. Obviamente, si nosotros ya le ingresamos a una paciente con presión arterial alta, con proteinuria positiva, y le vamos a hacer el tratamiento y el manejo inicial, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero que se tiene que hacer es ver en qué semana de gestación está la paciente. ¿Por qué? Porque debemos realizar una maduración pulmonar al producto. ¿Sí? Si nosotros tenemos una embarazada preeclámptica entre las 24 y las 34.6 semanas, nosotros vamos a iniciar una maduración pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, como comentamos antes, la preeclampsia nos va a dar un mayor riesgo de parto prematuro. ¿Sí? Iniciamos la maduración pulmonar con corticoide, que es lo que se necesita como primera elección. El principal es la betametasona, que es el más usado, que vamos a colocar 12 miligramos intramusculares en dos dosis con un intervalo de 24 horas, ¿sí? Es decir, el día de hoy coloco la primera dosis de 12 miligramos intramusculares y la segunda el día de mañana a la misma hora. En el caso de no contar con betametasona, que sería la más usada, la elección, podemos usar dexametasona, 6 miligramos intramusculares, pero esta se va a usar cada 12 horas y por 2 días igualmente. ¿Ok? Entonces, tanto la betametasona como la dexametasona son corticoides que nos van a ayudar a madurar el pulmón de un bebé entre las 24 y 34.6 semanas que se encuentra la madre con preeclampsia. Y este tratamiento tiene una duración de 2 días. ¿Ok? Dentro del tratamiento generalizado de las pacientes con trastornos hipertensivos en el embarazo, tenemos que lo primero que se puede dar es un nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, y la dosis recomendada es de 10 a 40 miligramos, 10 a 40 miligramos por día, o también podemos dar alfa-metildopa de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Dentro del tratamiento de los trastornos hipertensivos, nosotros tenemos que saber que el medicamento de elección para poder bajar la presión de estas pacientes es el labetalol. Sin embargo, esta medicación no existe en el cuadro básico y no se la usa aquí. Por eso se menciona más bien el nifedipino y la alfametildopa. ¿Ok? Si nosotros tenemos una paciente embarazada, tenemos que tratar de bajar la presión arterial, ¿sí?
Dentro de estas es el desprendimiento también de placenta. ¿Ok? Entonces, si hay un desprendimiento de placenta secundario a la preeclampsia, la indicación es terminar el embarazo. Entonces, nosotros tenemos que manejar esta presión alta y tratar de disminuirla. ¿Sí? Nosotros vamos a dar nifedipino, 10 miligramos, vía oral, cada 30 minutos. ¿Ok? Dosis respuesta y máximo una dosis de 60 miligramos en total, sumadas todas estas. Es decir, nosotros tenemos una paciente embarazada que nos llega con una presión de más de 140-90, que la tensión arterial diastólica está mayor a 110, yo considero que es una emergencia hipertensiva y tengo que bajar la presión. ¿Qué voy a hacer? Si la paciente tolera la vía oral, le doy 10 miligramos de nifedipino en ese momento, mido la presión y permanece elevada, espero 15 minutos a que actúe el nifedipino. Si continúa elevada, puedo dar una segunda dosis de nifedipino, 10 miligramos. No responde una tercera dosis, entonces puedo seguir dando 10 miligramos cada 30 minutos hasta que la presión se estabilice. Como segunda medicamento para este tratamiento de una urgencia hipertensiva, una emergencia hipertensiva en la embarazada, podemos utilizar la hidralacina. ¿Sí? La hidralacina podemos utilizar 5 miligramos intravenoso en ese momento. Y si persiste la presión elevada, podemos seguir de nuevo colocando de 5 a 10 miligramos en un intervalo igualmente de 30 minutos hasta completar un máximo de 20 miligramos. ¿Sí? Antes se consideraba que se podía dar hasta 30 miligramos, sin embargo, en las últimas se indica que hasta 20 miligramos es lo que se podría dar. Entonces, si nosotros damos primer nivel de salud, nos llega una paciente embarazada con presión alta, le canalizamos vía, le ponemos sonda, le ponemos toda esta situación, le conseguimos una referencia, porque una paciente preeclámpica no puede quedarse en primer nivel de salud. Le mandamos con los códigos que existen ahora, nos vamos en ambulancia con la paciente. Tenemos que ir en la ambulancia cargados con una jeringuilla con hidralacina, ¿sí? Porque es más fácil usar la hidralacina en el transporte de la paciente. Entonces, vamos monitorizando. Comienza de nuevo con presión alta. Comienzo a dar hidralacina por la vía que tengo, 5 miligramos en ese momento, luego cada 30 minutos, entre 5 a 10 miligramos más, hasta que se normalice, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para primer nivel de salud igualmente, para cuando tengamos que trasladarle, o en el momento igual que la tengamos a nosotros en la paciente en la emergencia, ¿sí? Entonces, recapitulando, nifedipino, vía oral 10 miligramos cada 30 minutos a dosis respuesta máximo 60 miligramos, o hidralacina 5 miligramos vía intravenosa, y vamos dando igualmente 5 a 10 miligramos cada 30 minutos por una dosis máxima de unos 20 aproximadamente, ¿sí? Ahora, una paciente que tiene una preeclampsia, vamos a tener que nosotros realizarle un manejo, ¿sí? Un manejo general de esta paciente y un manejo con alguna medicación, ¿sí? Dentro del manejo, nosotros tenemos que podemos dar sulfato de magnesio, ¿ok? Sulfato de magnesio sería la primera elección. Ahora, me olvidé de comentar. Dentro de la parte de laboratorio, ¿sí? Obviamente les comenté que ustedes están enfocados a primer nivel de salud, a proteinuria en tirilla, pero si ustedes tienen la posibilidad de realizar en laboratorio una proteinuria en 24 horas, pero esto ya se realiza en hospitales más grandes, nosotros vamos a poder tener un valor de proteinuria mayor a 300 miligramos, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer proteinuria en 24 horas y es de más de 300 miligramos, nosotros podemos también confirmar esta situación de la preeclampsia, ¿sí? Ahora, también existe otra prueba diagnóstica, ¿sí? Una prueba que se llama índice proteína creatinina o índice proteinuria creatinina, que también se lo realiza, como les mencionaba, en hospitales ya un poco más grandes de segundo nivel, más no en primer nivel de salud. Si nosotros hacemos un índice o una relación entre la proteína y la creatinina que nosotros tenemos en la muestra de orina recolectada, nosotros vamos a ver que si tiene un valor de más de 0.26,
eh, podemos asociar al diagnóstico de preeclampsia, ¿ok? Entonces, en primer nivel de salud, ¿qué hacemos? Tirilla reactiva y por las cruces nos vamos guiando, ¿sí? Si estamos en un hospital más grande, tomamos proteinuria de 24 horas y si esta proteinuria en 24 horas es mayor a 300 miligramos, podemos considerar como preeclampsia. O a su vez, solicitar índice de proteína, creatinina en orina y si este es mayor a 0.26, considerar igualmente el diagnóstico, ¿sí? Ahora, si nos enfocamos en la parte del tratamiento. En el tratamiento de la preeclampsia, nosotros, como lo mencioné, vamos a tener el sulfato de magnesio como una medicación de primera elección, ¿sí? El sulfato de magnesio en sí no tiene, o sea, puede tener efectos vasodilatadores, por lo que podría de alguna manera indirectamente bajar la presión. Sin embargo, en sí el sulfato de magnesio nosotros lo utilizamos para prevenir las convulsiones, ¿ok? Nos sirve más como prevención de las convulsiones. Y si es que una paciente ya convulsionó, nos sirve para tratar de evitar una nueva convulsión, ¿sí? Aquí hay a veces un poco de confusión, ¿sí? Dicen, le doy el sulfato de magnesio para bajar la presión. No, no es así. El sulfato de magnesio no se usa para bajar la presión, que indirectamente por tener una actividad vasodilatadora puede ayudar a bajar un poco la presión, pero no es su principal función, sino más bien el de evitar una crisis convulsiva o evitar que se dé una nueva crisis convulsiva, ¿sí? El sulfato de magnesio se lo debe usar a la par de medicaciones antihipertensivas en sí, como por ejemplo lo que vimos anteriormente, el nifedipino o la hidralazina, ¿sí? Entonces, usamos nifedipina o hidralazina como tratamiento antihipertensivo y el sulfato de magnesio como tratamiento anticonvulsivante, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a ayudar también? Nos va a ayudar indirectamente, también el sulfato de magnesio tiene una actividad tocolítica, ¿ok? Entonces nos va a aguantar un poquito más si es que existen contracciones o alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, iniciamos. El tratamiento con sulfato de magnesio tiene que ser primero con una impregnación de este medicamento, ¿sí? Y luego vamos a tener una dosis de mantenimiento. Dentro de la dosis de impregnación del sulfato de magnesio, la bibliografía nos indica que es 4 gramos de sulfato de magnesio que nosotros tenemos que pasarle en 20 minutos, ¿sí? Lo difícil o lo duro a veces es entender cómo se realiza la dilución, porque si nosotros nos encontramos en un primer nivel de salud en una zona rural, obviamente nosotros no vamos a ser los únicos, me hago entender. Vamos a ser los médicos rurales, pero también vamos a tener nuestra enfermera rural, nuestro odontólogo rural, entonces todos vamos a estar en este proceso de aprendizaje. Entonces, si nosotros le decimos a la licenciada, mire licenciada, que es también una enfermera rural, pásele por favor 4 gramos de magnesio de impregnación en 20 minutos y le pasa luego de mantenimiento 1 gramo por hora, puede ser que esté igual que perdida de nosotros, igual de perdida que nosotros cuando empezamos nuestra vida profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta? Que cada ampolla de sulfato de magnesio, si cada ampolla de sulfato de magnesio tiene 2 gramos, ¿ok? Entonces, una ampolla de sulfato de magnesio tiene 10 ml, ¿ok? Entonces, una ampolla de sulfato de magnesio tiene 10 ml, que viene a ser 2 gramos de sulfato de magnesio. ¿Cómo vamos a impregnar a la paciente? Nosotros le vamos a impregnar haciendo lo siguiente. Si nosotros necesitamos 4 gramos, obviamente vamos a necesitar 2 ampollas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ampolla tiene 2 gramos. Entonces, vamos a necesitar 2 ampollas para poder completar estos 4 gramos, ¿sí?
y es de 10 ml cada una, que viene a ser 20 ml, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a mezclar o a diluir las dos ampollas de sulfato de magnesio en 80 ml de solución salina o cloruro de sodio. Esto nos da un total de los 100 ml, ¿sí? Los 80 del cloruro de sodio más los 20 ml de las dos ampollas del sulfato. Toda esta mezcla nosotros vamos a pasarle vía intravenoso al paciente, a la paciente en 20 minutos. Y si nosotros no tenemos microgotero, no tenemos bomba, no tenemos estas situaciones, podemos pasarle a una dosis de 100 gotas por minuto, ¿sí? Todo esto es para poner en práctica en la parte, como les digo, de la medicina de primera línea, de medicina de primer nivel de atención en zona rural. Y luego vamos a tener el mantenimiento, ¿sí? Que nosotros vamos a dejarle a la paciente con 1 gramo de sulfato de magnesio que pase cada hora, ¿ya? Para dejar esta dosis de mantenimiento, nosotros vamos a realizar otra mezcla similar a la de arriba, ¿sí? Vamos a colocar 5 ampollas de sulfato de magnesio, que si obviamente sumamos los 10 ml que vienen en cada ampolla, viene a ser 10 ml por las 5 ampollas, nos va a sumar 50 ml, ¿sí? Y en esos 50 ml vamos a tener, ¿cuántos gramos? 5 ampollas por 2 gramos cada una, vamos a tener 10 gramos de sulfato de magnesio. Estos 10 ml de sulfato de magnesio, que vienen a ser 50 ml, porque ya le vamos a diluirle en 450 ml de cloruro de sodio o de solución salina, que es lo mismo, y vamos a tener un total de 500 ml, ¿sí? 450 de solución salina y 50 ml de sulfato de magnesio. Estos 500 ml vamos a pasarle igual vía intravenosa, ¿sí? Y esto vamos a pasarle a 17 gotas por minuto, ¿ok? Estas dosis de impregnación y de mantenimiento, nosotros vamos a tener que mantenerle a la paciente durante todo el momento que se encuentre con nosotros y hasta 24 horas posteriores al parto o posterior a la cesárea, en el caso de que sea cesárea, o a su vez hasta 24 horas posteriores a la última crisis convulsiva, en el caso de que ya llegue a ser un caso de eclampsia. ¿Sí? Espero que les haya quedado clara esta parte de la dilución, porque esto es lo que vamos a manejar, como les mencionaba, en primer nivel de atención. ¿Sí? El sulfato de magnesio es una medicación un poco complicada de manejar, porque puede tener muchos efectos adversos, ¿ok? Dentro de los principales que son tolerables por la paciente es cansancio, sudoración, un poquito de calor, rubor, pero eso es, por decirlo así, lo menos importante, ¿sí? Son efectos propios. Pero nosotros podemos tener una depresión respiratoria, que es lo que más nos debe llamar la atención o lo que más nos debe preocupar en cuanto al uso del sulfato de magnesio, ¿sí? Si nosotros tenemos, como vimos en un inicio, una paciente que le colocamos sonda Foley, que estamos viendo la diuresis horaria, estamos manteniendo control de signos vitales cada 30 minutos mínimo, si es que no es posible una monitorización continua, vamos a tener que tener muy en cuenta cuánto es la producción de orina en estas pacientes, ¿sí? Lo recomendable sería que la paciente tenga más de 100 ml hora de diuresis. Si es que nosotros tenemos menos de 100, ok, o menos de 30, nosotros ya nos asustamos porque estamos usando sulfato de magnesio que va a ser el causante de esta oliguria que va a presentar la paciente, ok. Si nosotros tenemos menos de 30 ml hora de diuresis, vamos a preocuparnos por el uso de esta medicación. Vamos a tener que monitorizar la frecuencia respiratoria. Si nosotros tenemos frecuencias respiratorias que ya la paciente tiene menores a 16, ¿sí? Menores a 16, en otras bibliografías les dice menor a 12,
nos vamos a preocupar porque, como les decía, el efecto más grave que podría tener tal vez el sulfato de magnesio es una depresión respiratoria. No se recomienda que se mida la magnesemia eh, de forma rutinaria, ¿sí? Es decir, no se recomienda y no es muy útil hacer niveles de magnesio de forma rutinaria. Sin embargo, según estudios he visto que la frecuencia respiratoria comienza a disminuir y baja de 16, baja de 12, cuando nosotros tenemos unos niveles de magnesio en sangre mayores a 10 a 13 miliequivalentes. Y también vamos a tener que nosotros valorar los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Si nosotros valoramos los reflejos osteotendinosos, deben estar presentes, ¿ok? Si es que nuestra paciente es preeclámptica, normalmente va a haber hiperreflexia. Si nosotros tenemos ya una instauración del sulfato de magnesio como tratamiento, vamos valorando estos reflejos y si más bien tenemos lo contrario y hay una disminución progresiva de los reflejos osteotendinosos o hay una abolición por completo de esta, nosotros vamos a tener que va a hacer esto con una magnesemia entre 7 a 10 miliequivalentes que vamos a tener. Entonces, todo lo que es oliguria, anuria, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos, nos pueden guiar a que la paciente se está intoxicando con el sulfato de magnesio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como médico? Tenemos que primero suspender el sulfato de magnesio, ¿sí? Suspender el sulfato de magnesio o a su vez disminuir la dosis a la mitad, pero en la práctica lo que se hace es suspender, ¿sí? En unas bibliografías le dice disminuya a la mitad la dosis del sulfato de magnesio y continúe valorando cómo van estos reflejos. En otras, como digo, de más práctico, dicen suspenda hasta que todo esto se recupere, ¿sí? Y luego se puede reiniciar. Aparte de eso, vamos a tener que dar un antídoto para la intoxicación por el sulfato de magnesio, ¿sí? El antídoto para el sulfato de magnesio es el gluconato de calcio. Esto vamos a dar nosotros igualmente en una dilución, en una mezcla, y va a ser 1 gramo de gluconato de calcio, es decir, es una ampolla que igualmente va a ser como el sulfato de magnesio que tiene 10 ml, ¿sí? Y a esto le vamos a sumar 90 ml de solución salina y total vamos a tener una dilución de 100 ml. 90 de solución y 10 ml de gluconato de calcio. Esto vamos a pasar nosotros lento vía intravenosa a la paciente hasta ver una respuesta clínica, ¿sí? Aproximadamente entre unos 3 a 10 minutos es lo que deberíamos tardar en pasar esta infusión vía intravenosa. Si es que ya vemos que la paciente mejora los reflejos, mejora la frecuencia respiratoria, ya se presenta diuresis, nosotros podemos ya suspender el gluconato de calcio, ¿sí? Básicamente viene a ser igualmente dosis-respuesta. Y obviamente, como estamos pensando en una intoxicación por sulfato de magnesio, decimos que el efecto el efecto más complejo que nos puede dar es una depresión respiratoria, podemos ayudar a la paciente con oxígeno, ¿sí? Podemos ayudarle a colocarle oxígeno, puede ser por cánula nasal, unos 4 litros, o a su vez por una mascarilla simple hasta máximo 10 litros, ¿sí? Con un tratamiento coadyuvante para esta paciente. Bueno, esto sería a grosso modo un resumen de lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo. Sería un resumen de la parte de lo que es la preeclampsia, ¿sí? Enfocada sobre todo al tratamiento, la identificación en primer nivel de salud, que es lo que debemos guiarnos poco a poco, ¿sí? Entonces, eh, esto sería la parte del manejo de los trastornos hipertensivos. Espero que les haya quedado claro, sobre todo la parte de la eh, dilución y del tratamiento, ¿sí? Y tener en cuenta que nosotros
y tener en cuenta que nosotros como primer nivel de salud vamos a realizar todo lo que les comenté y obviamente realizar oportunamente el proceso de transferencia de estos pacientes, ¿sí? Porque no se pueden quedar en primer nivel. Si nosotros tenemos esta paciente en la rural, tenemos que inmediatamente de clínica o hospital de la red de salud pública. Listo, Doc. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para comenzar a hacerles. ¿Sí me escuchan? Sí, sí les escucho. Ya. Entonces, la primera pregunta es si es que el fármaco ideal puede ser para preeclampsia y eclampsia, si es que puede ser el mismo. Mientras el doctor regresa que tuvo problemas de conexión, les vamos a enviar el link de asistencia para que lo llenen, por favor. ¿Te escucho ahí, sí? Sí, sí se le escucha. ¿Le repito la pregunta? Sí, por favor, porque no se escuchó. Ya. Nos preguntan si es que el fármaco que se usa para la preeclampsia también se puede usar para la eclampsia. Sí, básicamente. Gracias por la pregunta. Verán, no ahondé mucho en el tema porque mi siguiente compañera que va a tocar el tema de eclampsia, ella va a hablar un poquito más sobre esto. Pero sí, básicamente el tratamiento para la eclampsia es lo mismo, es el sulfato de magnesio, pero la diferencia es que nosotros vamos a aumentar la dosis, ¿ok? Vamos a utilizar una dosis de impregnación de el doble, ¿sí? Es decir, 4 gramos y el mantenimiento ya es el doble igualmente, ¿sí? Entonces se utiliza igualmente la misma cantidad el mismo medicamento, el sulfato de magnesio, pero a otra dosis. Igualmente se realiza el mismo cálculo de dilución, sin embargo son más ampollas, pero sí, el sulfato de magnesio es el tratamiento de elección, igualmente para la eclampsia, por el hecho de que, como les comenté, nosotros con el sulfato lo que buscamos es prevenir que se den convulsiones, o en el caso de la eclampsia, que significa que ya existió una convulsión, es para que no se dé otra convulsión a futuro, se repita convulsiones que van a alterar igualmente la parte materno-fetal. Entonces sí, se maneja el mismo tratamiento en diferentes dosis, pero sí se maneja el mismo tratamiento con la eclampsia. Ya, doc, gracias. Tenemos otra pregunta. Nos ponen la dosis de calcio en la dieta y el elemental es igual en mujeres con hipertensión crónica preexistente. Ya,
Verás, sí, básicamente en la parte del calcio, lo que nos mencionan es que el calcio tiene que ser la misma dosis. O sea, lo que puedes hacer es variar un poco en cuanto a la presentación del calcio. Puedes dar en 2, 3 tomas, pero más o menos tú tienes que dar 1,5 gramos al día de calcio elemental, independientemente de que sea hipertensa crónica o que sea una paciente que no tenga presión arterial elevada previa, pero tenga factores de riesgo, ¿sí? Y como conversábamos, en nuestro ambiente, obviamente, la mayoría de pacientes en la zona rural, que es lo que les estoy comentando, no tienen los suplementos necesarios y no llega al aporte nutricional elemental, que sería por lo menos los 1,200 miligramos diarios. Entonces, sí, se maneja de la misma manera. Listo, muchas gracias. Nos preguntan, ¿es necesario administrar siempre calcio y la aspirina y hacer la maduración pulmonar? Porque cuando un niño nace prematuro existen bastantes casos de problemas pulmonares. Perfecto. Verás, básicamente la aspirina, el ácido acetil salicílico y el calcio, como les mencionaba, se usa cuando existen factores de riesgo previos, ¿ok? Factores de riesgo, tanto preeclampsias previas, de eclampsias previas, de hipertensión arterial crónica antes del embarazo. Entonces, normalmente te indican que sí se debería usar la aspirina y el calcio como medicamentos preventivos, más que todo en nuestra sociedad, desde las 12 semanas hasta que se da el parto. Entonces, sí se lo maneja rutinariamente, la verdad. El tema de la maduración pulmonar, sí, sí se la tiene que realizar en todo paciente que se encuentra con preeclampsia, porque obviamente nosotros vamos a tener el sulfato de magnesio que nos va a evitar las convulsiones en la madre, pero el bebé va a estar próximo a nacer, me hago entender. Muchos casos de preeclampsias con signos de severidad terminan ya en finalización del embarazo, ¿sí? Es decir, más o menos lo que se usa el sulfato de magnesio, la indicación, si ustedes se ponen a leer o a ver más o menos de este tema, es la indicación de una preeclampsia o una eclampsia es terminar el embarazo, ¿sí? Es terminar el embarazo. Entonces, hay que ver costo-beneficio. Depende mucho de la situación clínica en la que te encuentres para ver cuál sería la indicación. Sin embargo, en toda paciente con preeclampsia se tiene que realizar una maduración pulmonar, obviamente si es que se encuentra entre las 24 y las 36, entre las 35,6 semanas. Ahí sí se tiene que realizar la maduración pulmonar. Si está dentro de ese periodo, dentro de esas semanas que les mencioné, sí hay que hacerlo porque a la final, les pongo un ejemplo, a la final le maduran el pulmón al producto, le maduran los pulmones con betametasona y a la final, chuta, no fue un falso negativo, la proteinuria, la presión bajó, no pasa nada, está madurado los pulmones, pero no le va a pasar nada al bebé. No afecta en nada que el bebé esté madurado los pulmones, más bien es un plus para que el bebé pueda estar bien en el caso de cualquier desenlace que se dé, que como les menciono, la mayoría de veces es la terminación del embarazo. Entonces sí hay que realizar la maduración pulmonar. Listo, doc. Nos preguntan, si tengo una paciente que tiene cifras altas, pero que no llegan a 140-90, pero es la primera vez que veo a la paciente, ¿cómo puedo descartar que sea una preeclampsia o una hipertensión crónica? Ya, verás. Como les decía, lo importante en primer nivel es saber cuáles son los valores basales, ¿sí? Los valores basales de la presión arterial en estas pacientes. Si te llega una paciente y te llega, por ejemplo, con 135, 85, ¿ok? Sin síntomas y nada, solo con esa presión, ¿sí? Y tú le preguntas y no hay clínica, no hay nada de cefalea, no hay tinnitus, no hay fosfenos, escotomas, no hay nada de eso. Y tú le preguntas y la paciente te dice, mire, pero yo tengo una presión antes de embarazarme yo manejaba presiones de 160, 110, 60, 110, 70. Y tú tienes una presión elevada, obviamente te guía para que tú tengas un estudio más exhaustivo. ¿Qué es lo que deberías hacer? Realizarle una proteinuria en orina, obviamente una tirilla reactiva, que te digo que es lo más elemental y lo más básico que vamos a tener en los centros de salud, y correlacionar todo eso. Sí, obviamente, como les mencioné,
También podemos nosotros decir si es que tenemos un aumento de la presión arterial sistólica en más o menos 30 milímetros de mercurio y un aumento de tensión arterial diastólica de 15 milímetros de mercurio sobre una cifra basal, que sería, por ejemplo, los 90-60 que tenía la paciente antes, obviamente no nos llega a pasar los 140-90, pero ya es un aumento significativo de la presión que nos da una alerta, un estado de alerta. Yo no puedo decir es preeclámptica, pero nos da un estado de alerta para monitorizarle mejor las presiones y realizar, como les mencionaba, proteinuria en orina, que es también la parte del diagnóstico. Listo, Doc, muchas gracias. Nos preguntan, ¿desde qué momento se traslada desde el primer nivel a la paciente con preeclampsia? Ok. Bueno, como les comento, yo les hablo todo este tema por experiencias propias, por tema de tratamientos y embarazadas que yo he tenido durante la rural, durante mi trabajo ahí, y también después ya en los hospitales básicos que he trabajado. El sistema público de salud es un sistema muy lento, muy lento, ¿sí? Que en verdad es un sistema que colapsa normalmente, no por el tema de la mujer, sino por el tema del recién nacido, ¿sí? Te pueden decir, te recibo a la mujer embarazada en cualquier hospital. El problema es que la neonatología te reciba, ¿sí? Porque obviamente es un bebé que va a ser en teoría prematuro, que en teoría no está madurado por completo los pulmones, entonces puede tener complicaciones al nacimiento y necesitar una UCI para el recién nacido. Lo que yo les recomiendo es que, y lo que las guías igual dicen, estos pacientes no se pueden manejar en primer nivel de salud. Apenas te llega una paciente, tú le realizas la toma de la presión arterial, le realizas una correcta anamnesis, un correcto examen físico, la paciente tiene cefalea, tiene fosfenos, aparte de esto tiene una presión de más de 140-90, le realizas una proteinuria y está positiva. Ese momento tienen que ustedes tener red de apoyo, es decir, siempre hay otro médico, siempre hay una enfermera o algo, entonces, como el médico es siempre el que delega funciones, el que es el pilar fundamental de los centros de salud, tú como médico dices, perfecto, mira, tú que eres del rural nuevo, por ejemplo, ahorita coges y tienes que llamar a buscarle referencia a este paciente, mientras tú le haces el manejo inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, mientras tú empiezas el manejo inicial de la paciente y comienzan a colocarle la sonda Foley, la monitorización de signos vitales, la impregnación con sulfato de magnesio, al mismo tiempo pides que por favor cualquier médico o cualquier persona que esté ahí te ayude llamando para poder facilitar y adelantar el tema de la transferencia, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a ver a la final, el tema legal es muy complicado. En este país es muy complicado y sobre todo en la parte materno-infantil, ¿sí? La parte materno-infantil es muy complicada, entonces si es que ustedes no le mandan rápido a la paciente, no le hacen lo que tenían que hacerle a su debido tiempo, ni siquiera es la familia la que les va a reclamar, o les va a hacer problema, o les va a meter una demanda, sino el mismo Ministerio de Salud Pública es el que se encarga de hacer una auditoría médica de la muerte materno-fetal, ¿sí? Entonces, les van a ver desde la hora a la que llegó la paciente, a qué hora le tomaron los signos vitales, a qué hora le pusieron las cosas, a qué hora iniciaste el trámite de derivación, a qué hora activaste, porque hay también códigos rojos, códigos azules, cosas así del ministerio, entonces a qué hora activaste todo este tipo de cosas. Entonces, lo más recomendable es que mientras tú inicias el manejo inicial de la paciente, alguien a la par, porque normalmente siempre hay, inicia el trámite de derivación, porque como les digo, es muy complejo a veces que te reciban por el tema de los bebés. Listo, Doc. Y la última pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas más. ¿Qué factores predisponentes hay para una intoxicación de sulfato de magnesio? Ya, perfecto. Para que una persona se intoxique con sulfato de magnesio, básicamente es lo típico, ¿no? Hipersensibilidad al sulfato de magnesio, que es lo más
¿qué te puedo decir? Lo que casi no vas a encontrar. Más bien, no hay muchos factores predisponentes, solamente una hipersensibilidad al sulfato de magnesio, que obviamente solamente puedes saber si es que le pusieron sulfato de magnesio en otro embarazo y se intoxicó. Pero en sí, como que factores predisponentes para que una persona se intoxique con sulfato de magnesio, no, que yo sepa, no existen, la verdad. Sino más bien, como te digo, hipersensibilidad o reacción al sulfato de magnesio en embarazos previos. Eso sí te puede dejar un precedente para tener cuidado en el manejo de estas pacientes. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿una paciente con hipertensión crónica y sin proteinuria se comienza el tratamiento? ¿No te escuché bien? En una paciente que tenga hipertensión crónica pero sin proteinuria, si es que se comienza el tratamiento. Ya, primero hay que tener en cuenta algo. La paciente o la persona que tenga una hipertensión crónica no tiene proteína, ¿sí? O sea, en sí, por concepto, una persona con hipertensión arterial crónica no tiene proteinuria, a menos que tenga un daño renal previo, ¿ok? A menos que tenga un daño renal previo por alguna otra cosa. Pero en sí, una paciente hipertensa crónica no tiene proteinuria normalmente. Nosotros sí empezamos un tratamiento en una paciente hipertensa arterial crónica, canales de calcio, que sí nos ayuda bastante con estas pacientes embarazadas. Sí se inicia un tratamiento, pero normalmente si es que es una paciente hipertensa crónica, ella ya tiene que estar controlada desde antes, ¿me hago entender? Entonces, por ejemplo, una paciente es hipertensa crónica. ¿Qué me refiero? Tensiones arteriales más de 140-90 fuera del embarazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a saber que ella, por ejemplo, tomaba losartán, tomaba amlodipino, tomaba enalapril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que hacer nosotros en el embarazo es cambiar esa medicación y realizar un reajuste de dosis y cambiar la medicación por la medicación que podemos utilizar dentro del embarazo, como por ejemplo la nifedipina, la alfametildopa. Esa medicación es lo que tendríamos que hacer más bien es cambiar de medicación al tratamiento de hipertensión arterial crónica previo que ya la paciente mantenía, ¿sí? Es raro que una paciente hipertensa crónica no tenga un tratamiento previo. En el caso de que sea una paciente que recién nosotros va a la consulta, tiene menos de 20 semanas y tiene presión alta, no sería una hipertensión crónica, sino más bien una hipertensión gestacional, ¿sí? Listo, Doc. Esas son todas las preguntas. Le agradecemos mucho por su excelente ponencia. Creo que ha quedado todo bastante claro. Le agradecemos igual a los participantes por haber asistido. Recuerden que la segunda parte con el tema de eclampsia lo vamos a hacer el siguiente domingo por un problema que tuvo la otra ponente, pero sí se va a hacer. Nuevamente le agradecemos al doctor por su ponencia y esperamos ver a los participantes en futuros proyectos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa igual estoy a la orden, me contactan y puedo aclararles más dudas que tengan, ¿sí? Muchas gracias. Y